El día de hoy vamos a platicar acerca de la segunda parte del módulo 8 y en esta ocasión vamos a hablar de cómo se atienden las fallas de los clientes. En primer lugar, hay que identificar qué es una queja. Nosotros vamos a decir o vamos a determinar que una queja va a ser toda situación que haga necesario que el cliente lo contacte después de la compra, como por ejemplo reclamos por defectos en el producto o servicio, preguntas sobre el funcionamiento del producto, aclaraciones sobre informaciones, estados de cuenta, adeudos, y diferentes aspectos que tengan que ver que usted siga en contacto con el cliente después de que se terminó la venta. Las quejas deben de atenderse. ¿Por qué? Porque un cliente al quejarse, pues de alguna manera está mostrando que está interesado en ayudarnos, ¿sí? Y además que el cliente espera productos y servicios perfectos, pero está consciente de que se puede fallar, ¿sí? Ahora, es muy importante tomar en cuenta que en el momento en el que la persona se queja, pues obviamente va a requerir que nosotros lo estemos como atendiendo de manera rápida. No se vale que lo dejemos atendiéndolo así nada más. Vamos a poner el ejemplo de un niño. O sea, si un niño, por ejemplo, se cae, ¿sí? El niño automáticamente va a empezar a llorar y a lo mejor va a ir con su mamá, ¿sí? Va a esperar que su mamá, pues obviamente le diga así como que calma, ya va a pasar, o sana, sana, colita de rana, o lo que sea que le diga para que lo haga sentir mejor. Además, obviamente lo va a ayudar, le va a limpiar la herida, ¿sí? O la va a desinfectar, o a lo mejor le pone una bandita de esas, un curita, como le decimos aquí en México, ¿sí? Que va a ayudar a que el niño se sienta bien. O sea, va a esperar esta reacción, ¿sí? No va a esperar, por ejemplo, que la mamá, ¿sí? Le diga, por ejemplo, así como que, hijo, buenas tardes. Antes de poder atenderte, ¿podrías responderme cuál era tu ubicación exacta al momento de caer o qué actividad estabas realizando? O si leíste previamente el manual sobre cómo jugar. ¿Qué tan fuerte es el dolor que estás sintiendo? Según nuestra experiencia, no es motivo para que llores. Antes de continuar, es importante que conozcas nuestras políticas de atención de quejas, las cuales prohíben diferentes aspectos, ¿no? O sea, obviamente una mamá no va a contestarle así al niño. O sea, a lo mejor este ejemplo nos parece sarcástico, ¿no? Pero a veces así de absurdos nosotros sonamos o nosotros así somos con la atención de quejas, ¿sí? Entonces, es muy importante que a la hora de que el cliente se acerque con nosotros, tenga diferentes aspectos como por ejemplo que quejarse sea fácil, ¿sí? O que la queja sea escuchada con atención o que se les ofrezca disculpas, que no se discuta con el cliente, que se resuelva rápido, que se ofrezca comprensión o que se tomen medidas para que no se repita el problema. O sea, no nada más que que nos digan, gracias por hablarnos o hasta ahí, ¿no? Sino que realmente se tome en cuenta cada uno de estos aspectos. Hay que tomar en cuenta entonces cada uno de estas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a que quejarse sea fácil, o sea, no debemos de ponerles como trabas a las personas. O sea, al momento de que de alguna manera la persona se inconforme, pues obviamente va a estar impaciente. Entonces, cada minuto que pase sin que el problema se resuelva, pues va a mostrar desesperación y esa desesperación va a ir en aumento. Entonces, es bueno que ayude a que el cliente se queje de manera fácil y rápido. Entonces, hay que informar durante la venta todo lo que tiene que ver con la cobranza, todo lo que son las diferentes formas de contacto posibles, cómo se va a hacer la atención, los horarios, etcétera, para que la persona se pueda comunicar con nosotros en caso de que sea necesario, ¿sí? Entonces, ser rápido en atender al cliente le ayudará a reducir significativamente el grado de inconformidad. Y para lograrlo también se requiere que sus procedimientos para recibir las quejas sean eficientes. Entonces, la burocracia y el exceso de requisitos pueden propiciar un entorno de irritación que no es para nada benéfico para la empresa, ¿sí? La atención puede ser por teléfono, puede ser por internet o puede ser en persona. Por ejemplo, si es por teléfono, pues trate de contestar cuando no ha sonado más de 3 veces, ¿sí? O sea, el teléfono no debe de sonar, no debe de tener más de 3 timbres y entonces usted debe de contestar.
Si nosotros estamos hablando de internet, por ejemplo, si el cliente nos manda un correo electrónico, pues es importante contestarle en máximo 2 horas. En una universidad en la que yo trabajo, que es una universidad en línea, nos dicen que si el alumno se comunica con nosotros por correo electrónico, no debemos de tardar más de 12 horas en contestarle, ¿sí? Entonces, si nos escribe a las 8 de la noche, pues no pueden ser más de las 8 de la mañana cuando nosotros ya le tenemos una respuesta, ¿sale? Entonces, es importante tomar en cuenta eso, que cuando se comunica con nosotros, pues está esperando que nosotros le contestemos de manera rápida, ¿sí? Y también en el caso de que sea a través del establecimiento, o sea, que sea en persona, pues también hay que tomar en cuenta que es importante atender en minutos y que también es importante evitar las filas. ¿Qué ocurre entonces cuando no logramos esto? Pues obviamente la persona pues se va a sentir incómodo, ¿sí? Otro aspecto es que no discutamos con el cliente. Es muy importante escuchar al cliente, o sea, los clientes no van a ser patanes, o sea, solo están demostrando su grado de insatisfacción con el servicio. Yo sé que es complicado andar escuchando a la gente y que de repente a uno le griten, etcétera, pero se debe de guardar la calma en todo momento y entender que no es un ataque a nosotros como personas, sino a la empresa, o sea, que la empresa le falló al cliente. Entonces, la empresa está siendo representada en ese momento por nosotros y pues ni modo, o sea, nos toca ponernos ahí, ¿no? Es muy importante que aprendamos a ignorar, por ejemplo, las ofensas y que permitamos que el cliente se desahogue. Y una vez que termine, entonces ya nosotros le vamos a dar una solución. Pero entonces debemos de escuchar el problema, ¿sí? O sea, para resolver el conflicto, el primer paso va a ser escuchar. Ya estuvimos platicando en muchos otros de los módulos la importancia de escuchar y cómo se debe de escuchar de manera efectiva, ¿sí? Y también cómo podemos quitar así como que los bloqueos que podemos tener en la comunicación, ¿sale? Entonces, es importante tomar en cuenta todo eso que ya platicamos con anterioridad. Ahora, también es importante la forma en la que le contestamos al cliente. Por ejemplo, si el cliente nos está diciendo que tiene un problema con, no sé, con su computadora, no le vamos a preguntar, oiga, ¿y si conectó la computadora a la electricidad? Porque pues obviamente el cliente nos va a contestar, pues claro que sí, ¿qué cree? ¿Que estoy menso o qué? O sea, se va a ofender todavía más, ¿sale? A lo mejor podemos decir algo así como que, pues que una de las causas más comunes de falla que se han detectado se encuentra en el cable de alimentación eléctrica y le podemos decir también si sería tan amable de revisar si el cable está correctamente conectado en ambos extremos, tanto a la toma de la pared como al equipo, ¿sale? Y así a lo mejor la respuesta es diferente porque estamos utilizando otras palabras y otro contexto y entonces a lo mejor el cliente nos dice, no, pues déjeme revisar, o sea, no estoy seguro de que estén bien, o sea, déjeme checar que si esté conectado el cable tanto a la computadora como a la luz de manera correcta, ¿sí? Entonces así el cliente se va a sentir como más cómodo con la forma en la que nosotros le hablamos y pues va a disminuir ese enojo con el cual nos está hablando. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es resolver la queja de manera rápida, ¿sí? O sea, cada minuto de espera para resolver la queja será un minuto de pensamientos negativos sobre nuestro servicio. Entonces, es importante tratar de resolver lo más pronto posible. También hacer un esfuerzo por ser exacto. O sea, las respuestas ambiguas se van a interpretar como una forma de evitar decir la realidad por temor a que el cliente se moleste más. Entonces, si por ejemplo vamos a demorar, pues, y lo tenemos al cliente al teléfono, a lo mejor podemos hacer un corte de cómo va su problema cada tantos minutos o cada tanto tiempo para que el cliente vaya acorde al proceso, ¿sí? Hay que ser claro en cuanto al tiempo que va a demorar la queja. Si se va a tardar más de una llamada por teléfono, pues entonces también, o sea, hay que decirle cuánto tiempo va a demorar y también hay que ser claro en cuanto a esa cantidad de tiempo, o sea, no debemos de decirle, por ejemplo, que va a ser en los próximos 2 días cuando sabemos que se va a tardar 5. O sea, tenemos que decirle que van a ser 5 días. O sea, hay que hablarle con la verdad, ¿sí? Eso también es importante. Otro aspecto es que nosotros debemos de tomar las decisiones. El cliente se va a enojar todavía más cuando la persona que lo atiende no es quien puede resolverle la queja,
¿sí? O sea, es importante entonces que quien atienda las quejas tenga poder para resolverlas. ¿Por qué? Porque al cliente le gusta tratar con quien decide. O sea, no debemos de decirle así como que, es que sabe qué, déjeme hablar con mi superior o déjeme consultar con el gerente o no sé si eso proceda, ¿sí? O sea, no, todo eso no se vale. O sea, nuestra postura debe de ser de una persona conciliadora, de realmente debemos de ser empáticos, debemos de estar abiertos a resolver el problema y sobre todo tener la capacidad para resolverlo. Otro aspecto muy importante es el ofrecer compensaciones, ¿sí? Eh, pues obviamente, o sea, podemos imaginarnos, o sea, que has comprado, por ejemplo, una tele y al cabo de unos meses deja de funcionar. Entonces, en vez de sentirte frustrado y decepcionado, a lo mejor dices, ah, qué chido, o sea, porque sabes que la empresa donde la compraste a lo mejor te va a dar una tele nueva de modelo más reciente y a lo mejor te va a dar un regalo, ¿sí? O sea, eso no pasa realmente, ¿no? Pero la clave de la atención de las quejas es convertir una falla en una alegría para el cliente. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta. O sea, el cliente no espera nada más como que le demos lo mismo que ya nos sirvió y se lo entreguemos y le digo, mira, ya jala. O sea, no, o sea, espera un poco más. Mientras trate quejas sobre fallas del producto o servicio, no piense que está haciendo un favor al cliente por hacer funcionar algo que no funcionó en un inicio. O sea, el cliente está regresando con nosotros precisamente porque lo que le vendimos no funcionó como él esperaba. Entonces, es importante, por ejemplo, entregarle una compensación. O sea, lo mínimo que el cliente va a esperar es recibir nuevamente lo que compró en un inicio y una compensación. Entonces, puede ser a lo mejor un descuento, puede ser un bono o a lo mejor, no sé, una tarjeta de regalo para una futura compra, un obsequio, un servicio extra. O sea, cuando algo falle, hay que resolverlo y aparte hay que ofrecer o en la medida de lo posible tratar de ofrecer beneficios adicionales, ¿sí? Para que el cliente esté como que más contento, o sea, y además no hay que condicionar las compensaciones, o sea, porque si el error fue de nosotros, pues obviamente hay que recompensar a la persona y hacerle sentir que de alguna manera salió ganando, ¿sí? Y sobre todo, pues comprender que no son gastos, sino realmente son inversiones. ¿Por qué? Porque nos está ayudando a lograr la lealtad en el cliente, que es lo que estamos buscando desde antes, ¿sí? Otro aspecto a tomar en cuenta es las garantías. Hay que ofrecer garantías reales, ¿sí? Muchas veces al escuchar garantía se entiende que el producto o servicio no va a presentar problemas, ¿sí? Y que en el momento en el que los presente, el cliente asume que va a ser, que ese producto o ese servicio va a poder ser sustituido sin ningún tipo de cuestionamiento. Entonces, el cliente no quiere escuchar la palabra excepciones cuando reclama una garantía. Entonces, no hay que ver las compensaciones y las garantías como gastos, acuérdense, hay que verlas como inversiones a futuro. Y si nosotros estamos ofreciendo una garantía, tenemos que ser muy claros con el cliente acerca de qué es lo que cubre la garantía, ¿sí? Eso es súper importante. Por ejemplo, eh, en el caso de Netflix, que es el ejemplo que les estoy poniendo aquí, ¿por qué? ¿Por qué pongo este ejemplo? Bueno, porque aquí en explicar cómo rescindir del servicio, a mí se me hace súper fácil la forma en la que Netflix te deja dejar de tener Netflix. O sea, muchas veces me he topado con otro tipo de plataformas o otro tipo de servicios o de productos que en cuanto lo quieres cancelar, te ponen muchísimas trabas, ¿sí? Y Netflix no. O sea, Netflix tú le apachurras ahí que ya no quieres tener la suscripción y automáticamente te dice, ah, ¿por qué? Le contestas y te dice, ok, gracias, ya está cancelada tu suscripción, ojalá te podamos ver pronto, ¿sí? Así de fácil. Y eso se me hace súper bueno. O sea, ¿por qué? Porque como dice aquí, ¿no? Así como debe de ser claro con respecto a las ventajas del precio, la garantía y demás atributos del producto o servicio, también hay que hacerlo con las políticas de rescisión del contrato. O sea, no hay que tener miedo de ser claro al respecto. O sea, saber cómo rescindir un contrato no provoca que el cliente lo haga. Simplemente hace sentir la libertad de que podrá terminar la relación cuando lo considere necesario. Y si siente que realmente le estamos siendo franco y le estamos diciendo
que en el momento en el que quiera puede dejar de tener nuestro servicio, eso va a hacer que el cliente se sienta mucho mejor porque va a tener más confianza en nosotros, más confianza en la empresa y en el producto que le estamos ofreciendo, ¿sí? Otro aspecto es lo del proceso burocrático. Un proceso burocrático de rescisión, lejos de hacer que el cliente desista, ¿sí? Le confirma que su decisión es la correcta, ¿sí? O sea, el hecho de que le estemos poniendo trabas para quitar nuestro servicio o para ya no estar con nosotros, ¿qué le va a hacer pensar? No, pues qué bueno que lo voy a cancelar, o sea, porque ya me tienen aquí no sé cuánto rato, me están haciendo que esté hablando durante no sé cuánto tiempo, ¿sí? Pues obviamente no es lo que yo esperaba, ¿sí? En cambio, cuando tú lo es fácil de cancelar, te aseguro que te llevas un buen sabor de boca y en el momento en el que lo necesites otra vez, vas a ir otra vez a esa empresa. Además de lo anterior, es importante llevar un registro de los errores, ¿sí? Una vez terminado todo el proceso de atención de la queja, independientemente de cuál sea la conclusión, se debe de registrar lo acontecido para poder crear un historial, ¿sí? Tener un registro sobre las fallas va a ayudarnos sobre todo a detectar defectos en los procesos, ¿sí? También va a ayudarnos a detectar errores en el uso, ¿sí? Otro aspecto en el cual nos va a ayudar es a detectar informaciones que no son claras o a detectar cuando se repite una falla con el mismo cliente, porque nosotros ya tenemos registrado qué persona fue y qué falla fue la que se presentó. Y eso nos va a hacer quedar bien con el cliente. O sea, no es así como que, ¿y desde cuándo le pasó? O sea, porque el cliente ahí va a sentir como que ni siquiera se acuerdan que ya lo habían atendido. En cambio, si ya, por ejemplo, si son varias personas las que están atendiendo y ya se lleva un registro de qué es lo que ha pasado con el cliente, en el momento en el que el cliente llame o nosotros nos pongamos en contacto con él, ya tenemos un historial de lo que ha pasado o cómo ha venido resolviéndose su problema. También detectar cómo se puede mejorar el producto o servicio o incluso encontrar oportunidades para crear nuevos productos. Cuando nosotros tenemos una falla que se repite, entonces estamos hablando de que lo que tenemos o lo que estamos presentando es una falla o un error en el proceso. Un aspecto que se puede utilizar es el sistema Poka-yoke. Poka-yoke es un sistema japonés que nos ayuda a evitar errores. Entonces, se trata de formas de prevenir errores tanto de fabricación como de uso, ¿sí? Es, por ejemplo, bueno conocer esto, ¿sí? Porque nos ayuda a pensar cómo reducir los errores, ¿sí? Y cómo esto nos va a ayudar a reducir también la cantidad de quejas y con eso aumentar el nivel de satisfacción de los clientes, ¿sí? En la atención a quejas, la segunda es la vencida, por lo que debe tener preparadas diferentes alternativas para darle respuesta al cliente. Si nosotros nos equivocamos a la hora de resolverle la queja al cliente, lo más probable es que perdamos a ese cliente, ¿sí? Entonces, otro aspecto es dar seguimiento a las quejas, ¿sí? La atención de una queja no termina una vez que se resuelve el problema, sino que continúa por un tiempo hasta que se garantiza que la solución sea efectiva y que de alguna manera el cliente está satisfecha con la solución que nosotros le dimos. Entonces, la atención de algunas fallas continúa tiempo después de haber sido resueltas. Es bueno contactar al cliente después de atender su queja y esto ayudará a demostrar verdadero interés, captar detalles y obtener retroalimentación, ¿sí? Lo cual nos va a ayudar mucho para futuras ventas, ¿sí? Entonces así, pues el cliente se va a sentir realmente escuchado y va a sentir que no nada más nos interesaba venderle algo, sino que además nos interesa que quede satisfecho con el producto o servicio que nosotros le vendimos, ¿sale? Entonces hasta aquí vamos a dejar la clase, aquí se termina el módulo número 8, vamos a comenzar ya con el módulo 9. Ya casi estamos terminando nuestro curso, espero que estén aprendiendo mucho y recuerden que cualquier duda o comentario se pueden comunicar conmigo. Que tengan un excelente día. Hasta luego.